Actividad de audio. Esta es una prueba para poner en práctica tu comprensión auditiva. Primero lee atentamente las preguntas. A continuación, escucharás el audio después de la señal. El audio se repetirá una vez más. Por último, selecciona la respuesta correcta, A, B o C. La denominación Felices años 20 o Locos años 20 corresponde al periodo de prosperidad económica que experimentó Occidente en la segunda década del siglo XX, particularmente en Alemania, Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, como parte del periodo expansivo de un ciclo económico. Esta prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes, generando una burbuja especulativa. Esta época de bienestar, no obstante, no duraría mucho, pues finalizaría el 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro. En esa fecha dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la bolsa produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria en Estados Unidos. Varias fueron las causas que provocaron esta situación. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía de Europa había quedado seriamente tocada. Asimismo, los efectos de los tratados de paz tuvieron repercusión en el marco demográfico europeo. Alemania se vio seriamente afectada a causa de la pérdida de sus colonias, así como de Alsacia y Lorena, territorios con grandes industrias mineras. Austria y Hungría vieron restringido su mercado interior al verse reducida a la cuarta parte su territorio anterior. A esto se le sumó la pérdida de la hegemonía económica mundial de Inglaterra. La primera revolución industrial y el colonialismo habían favorecido a este país, aunque al acabar la guerra el Reino Unido tenía deudas con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, lo que lógicamente favoreció la economía de Estados Unidos al ser receptor de estas. Esto se debe a que toda Europa necesitaba productos que no podían fabricar por el hundimiento económico. Estados Unidos se vio frente a un exceso de demanda que provocó que los ingresos estadounidenses crecieran vertiginosamente mientras Europa se reconstruía. La expansión de los Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica. De esta forma se disminuían costes y se aumentaba la producción, obteniendo así más beneficios. Fue en esta época cuando se popularizó el uso del teléfono, del automóvil y de los electrodomésticos. Estos aparatos eran demasiado caros y fue entonces cuando se aplicó por primera vez la venta a plazos. Esto creó una oleada consumista, ya que la gente podía comprar los productos sin necesidad de tener el dinero en efectivo desde el primer momento. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se endeudaran por encima de sus posibilidades. También fue objeto de popularidad la difusión de la radio como medio de comunicación masivo, ya que era un dispositivo al alcance de toda la población. La denominación Felices años 20 o Locos años 20 corresponde al periodo de prosperidad económica que experimentó Occidente en la segunda década del siglo XX, particularmente en Alemania, Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, como parte del periodo expansivo de un ciclo económico. Esta prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes, generando una burbuja especulativa. Esta época de bienestar, no obstante, no duraría mucho, pues finalizaría el 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro. En esa fecha dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la bolsa produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria en Estados Unidos. Varias fueron las causas que provocaron esta situación. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía de Europa había quedado seriamente tocada. Asimismo, los efectos de los tratados de paz tuvieron repercusión en el marco demográfico europeo. Alemania se vio seriamente afectada a causa de la pérdida de sus colonias, así como de Alsacia y Lorena, territorios con grandes industrias mineras.
Austria y Hungría vieron restringido su mercado interior al verse reducida a la cuarta parte su territorio anterior. A esto se le sumó la pérdida de la hegemonía económica mundial de Inglaterra. La primera revolución industrial y el colonialismo habían favorecido a este país, aunque al acabar la guerra el Reino Unido tenía deudas con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, lo que lógicamente favoreció la economía de Estados Unidos al ser receptor de estas. Esto se debe a que toda Europa necesitaba productos que no podían fabricar por el hundimiento económico. Estados Unidos se vio frente a un exceso de demanda que provocó que los ingresos estadounidenses crecieran vertiginosamente mientras Europa se reconstruía. La expansión de los Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica. De esta forma se disminuían costes y se aumentaba la producción, obteniendo así más beneficios. Fue en esta época cuando se popularizó el uso del teléfono, del automóvil y de los electrodomésticos. Estos aparatos eran demasiado caros y fue entonces cuando se aplicó por primera vez la venta a plazos. Esto creó una oleada consumista, ya que la gente podía comprar los productos sin necesidad de tener el dinero en efectivo desde el primer momento. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se endeudaran por encima de sus posibilidades. También fue objeto de popularidad la difusión de la radio como medio de comunicación masivo, ya que era un dispositivo al alcance de toda la población.